Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 5 y versículo 1, donde dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Galaderos. A partir del versículo 1 voy a estar compartiendo sobre el endemoniado Galadero. Y note que el viaje se completó felizmente, ya que la voluntad del Señor es expresada en pasemos al otro lado, que se llevó a cabo conforme a su propósito. Ya que por un lado estaba la violencia y el temporal en el mar, que no pudieron, sin embargo, impedir que su determinación se ejecutase. Y la vinculación con el relato anterior está en la arribada de la barca con Jesús y los discípulos al otro lado del mar. Esto quiere decir que habían llegado a la orilla opuesta a Galilea y probablemente al otro lado de Capernaum, ya que la ribera del lado oriente del mar de Galilea era mayoritariamente gentil, y la parte más al norte pertenecía a la tetrarquía de Filipo. La siguiente división política era conocida como Decápolis. Una de las dificultades del pasaje es situar geográficamente el lugar en donde Jesús desembarcó con los 12, ya que la alternativa de la lectura complica aún más la situación. Por tanto, Marcos describe literalmente la tierra de los Gerasenos, mientras que Mateo habla de Galaderos y Lucas se refiere a Gergesenos. Ahora bien, se sabe que en el lugar había cuevas y que algunas de ellas se usaban como sepulcros. Por otro lado, las variantes textuales se deben probablemente a copistas que adecuaron los objetivos a lugares más conocidos de Palestina. De modo que la población que daba nombre a los habitantes del lugar podía haber sido Gerasa o Gadara. Pero ambas poblaciones estaban demasiado lejos del lago para que pudiera hacerse mención de un promontorio que diera al mar, ya que por un lado, Gerasa está situada en los montes de Transjordania a unos 20 kilómetros de la orilla del mar. Por tanto, es difícil pensar que su territorio de influencia llegase hasta el lugar donde se describe el incidente de los cerdos. En cuanto a Gadara, está situada mucho más al sur, es decir, en la orilla este del lago, a unos 3 kilómetros, lo que hace también difícil situar en ella el acontecimiento del relato. Pero note que se han dado algunas soluciones al problema. Y una es considerar que el nombre de Galaderos obedece al genético del territorio donde la población más importante le daba el nombre, en este caso Gadara, como principal en Decápolis. Sin embargo, Orígenes apunta a una solución bastante satisfactoria, efectuándose al lugar donde desembarcó Jesús, como Gergesa, una ciudad antigua situada junto al lago de Tiberíades, en cuyos límites hay un acantilado que da al lago, desde donde los cerdos pudieron haberse precipitado. Y moderadamente se identifica este lugar como Cursa, junto a la desembocadura de Badit Esamat, en donde, a unos 2 kilómetros al sur, hay un promontorio de unos 30 metros que se adentra en el mar. Es por eso que es muy posible que posteriormente el copista lo entendiera como Gerasa, localidad más conocida. En ese lugar hay una iglesia cristiana donde se supone que ocurrió la liberación del endemoniado. Y esta población estaba en el distrito cuya principal ciudad era Gerasa, a unos 10 kilómetros al sudoeste. Con todo,
Solo pueden hacerse conjeturas sobre la ubicación del lugar donde el Señor desembarcó, luego de atravesar el mar de Galilea. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Mediante el uso de la construcción con genitivo absoluto, se refiere en el pronombre al sujeto de la frase, que no es otro que Jesús. Y Marcos presenta la arribada a la ribera del lugar y el descenso también de todos los que navegaron en la barca atravesando el mar. Por tanto, el relato ofrece el encuentro inmediato del endemoniado con Jesús. Marcos vuelve aquí a utilizar el adverbio del tiempo, cuando dice inmediatamente, es decir, enseguida, al instante, ya que no es necesario entender literalmente el hecho en sí, es decir, que nada más desembarcados el endemoniado vino al encuentro de Jesús, sino más bien entenderlo en el sentido del suceso inmediato al desembarco de Jesús. El hombre que vino al encuentro de Jesús procedía de los sepulcros, que seguramente estaban excavados en las rocas del promontorio o en un lugar cercano a donde tuvo lugar la llegada de la barca. Y note que el hombre que vino al encuentro del grupo era un endemoniado. Como se ha considerado anteriormente en el capítulo 1 y versículo 23, Marco usa la expresión para hacer referencia a alguien que estaba poseída por el demonio, ya que era un espíritu perverso, o mejor, un grupo de espíritus malignos lo estaban controlando. En el pasaje paralelo del Evangelio según Mateo dice que eran 2 los endemoniados que salieron al encuentro de Jesús, como así señala Mateo capítulo 8 y versículo 28, mientras que por otro lado Lucas menciona a uno solo. Pero con todo no existe contradicción alguna en esto, puesto que tanto Marcos como Lucas centran la atención en uno de los 2 endemoniados. Y probablemente se trataba del más difícil o el que había iniciado el diálogo con Jesús, enfrentándose abiertamente con él. Y note esto, y es que su habitación estaba en los sepulcros, cuevas que había en la zona y que se usaban como sepulcros, ya que ningún otro lugar más apropiado para el hombre degradado por la presencia y acción diabólica en él. Ellos estaban alejados del contacto con la gente, en un ambiente hostil y solitario que hacía de estos hombres unas personas repulsivas. Según Mateo, este endemoniado junto con su compañero eran peligrosos y lo eran en extremo, de modo que hacía peligroso transitar por aquellos lugares, como dice Mateo capítulo 8 y versículo 28. Y esto quiere decir que no solo era irreductible, sino que también eran dañinos, ya que estaban controlados por los demonios, como se verá más adelante, que establecían su conducta, controlando además su mente y generando las intenciones perversas que sin duda tenían. El odio contra la gente era una manifestación que los demonios producían en él. En lugar de paz, había en su corazón violencia desencadenada. Y las Escrituras hacen referencia detalladamente a la actividad diabólica, enseñando que se oponen a los propósitos de Dios, como así se puede observar en el Antiguo Testamento en Daniel, capítulo 10, versículo 10 al 14, y en el Nuevo Testamento en Apocalipsis, capítulo 16 y los versículos 13 al 16. Y note que también los demonios afligían a los hombres. Tengas en cuenta que su poder es grande, de modo que incluso pueden causar mudez en el poseído, como dice por ejemplo en Mateo, capítulo 9 y los versículos 32 al 33, donde dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado,
Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y otras veces actúan en los hombres que dominan, desequilibrando sus mentes y además produciendo locura, como era el caso de este endemoniado. En este caso se trata de una auténtica posesión diabólica que debe distinguirse del control diabólico. Note que el primer paso en la posesión consiste en entrar en el cuerpo de una persona. Mateo, capítulo 12, y los versículos 43 al 45 dice: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y en segundo lugar, utilizan el cuerpo poseído para expresar visiblemente su poder. Mateo capítulo 8 y versículo 16 dice: Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y también, finalmente conducen a la degradación de la persona poseída, como veremos más adelante en los versículos del 3 al 5. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. De una forma muy gráfica, Marcos da algunos detalles que los paralelos pasan por alto, como es el hecho del lugar donde el endemoniado vivía, es decir, en los sepulcros. Posiblemente, antes de esta situación de poseído por los demonios, vivía este hombre en la ciudad, ya que algunas de las casas donde la gente estaba era también su modo de vida. Pero ahora, su situación había cambiado completamente, ya que no podía estar con las personas. El demonio lo impulsaba a un lugar desierto, o incluso los habitantes de Gegesa les impedirían vivir entre ellos. Y por esta situación, desde entonces ya no podía vivir en la casa. Lucas, capítulo 8 y versículo 27 dice: Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Por otro lado, cualquier suposición cabría aquí, pero la evidencia bíblica no permite asumirla con autoridad, ya que el poseído por los demonios vivía en las cámaras mortuorias que había en el entorno. Y Marcos utiliza aquí el sustantivo única vez en el Nuevo Testamento, y que se usaba para referirse al lugar donde una persona se instalaba. Quiere decir que la residencia habitual eran los sepulcros. Y es por eso que la situación era sumamente difícil, ya que el camino peligroso por la presencia del endemoniado así lo manifestaba. Sin duda alguna, los hombres de la ciudad habían intentado poner término a aquella situación. Podemos nosotros imaginarnos cómo en algún momento hicieron una montería como si se tratase de perseguir a alguna fiera. Y de algún modo, ellos apresaron al endemoniado, lo ataron con cadenas y lo retuvieron firmemente, tal vez sujetándolas a alguna roca del entorno, para que el poseso no pudiera moverse. La descripción es muy enfática, ya que Marco usa una triple negación equivalente a y nadie nunca pudo. Es decir, que no pudieron retenerle ni con cadenas.
Así pues, no es necesario alegorizar el pasaje para encontrar alguna verdad oculta bajo el texto histórico de esta situación, ya que es suficiente con destacar que el poseído por el demonio había abandonado un entorno de vida, es decir, la ciudad, para trasladarse a otro de muerte, los sepulcros. Y también había dejado la compañía de los vivos para residir en la de los muertos. Y por otro lado, nadie era capaz de remediar la situación que afectaba aquella vida. Así pues, es una ilustración fuerte sobre la realidad del hombre no regenerado que vive en un mundo sujeto a la autoridad de Satanás, retenido por cadenas de esclavitud, como el yo, el mundo y la carne, y que nadie puede romper. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Buscando solución al problema que el endemoniado producía, determinaron apresarlo y sujetarlo con cadenas y grillos. Y Marcos utiliza una fórmula establecida por un infinitivo antecedido para indicar unas circunstancias pasadas que determinan una situación presente, ya que muchas veces o en distintas ocasiones había sido atado con cadenas y sujeto sus pies con grillos. Pero una fuerza sobrenatural se manifestaba en el endemoniado, de forma que las cadenas y los grillos con que pretendían sujetarlo habían sido rotos por él en cada ocasión que intentaron apresarlo. Note que siempre pudo romper las cadenas y siempre pudo destrozar también los grillos. Es por eso que no había materiales lo suficientemente fuertes que pudieran retenerlo. Y la situación final ponía de manifiesto la incapacidad humana contra el poder diabólico, ya que quienes habían ideado el modo de sujetarlo para proveer de solución a la propia seguridad personal habían fracasado en su intento por sujetar al proceso. Ahora bien, ¿cuántas veces recurrieron a atarlo de manos y pies con cadenas? Habían sido rotas por el endemoniado. Y es por eso que Marcos destaca la situación diciendo que nadie había sido capaz de dominarlo. Por tanto, la situación era sumamente grave, porque como escribe Mateo, nadie podía pasar por aquel camino. Mateo capítulo 8 y versículo 28. Ya que debían de tener atemorizada a la región de tal manera que nadie utilizaba aquel camino. Los hombres trataban de dominarlo, atándolo por fuerza, pero solo Cristo sería capaz de liberarlo, desatándolo por dentro del poder de Satanás. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. El detalle de vivir a diario del endemoniado resulta sobrecogedor. No había un momento de sosiego para el pobre hombre. Y note que la construcción de la frase es muy explícita cuando dice siempre de día y de noche. Es decir, que vivía en continua inquietud, tanto de día como de noche, ya que de continuo estaba deambulando de un lado a otro de los sepulcros a los montículos de los alrededores sin calmarse en ningún momento. Y en todos los lugares a donde iba pasaba el tiempo gritando. Seguramente que sus gritos se oían por todo el entorno, procedente unas veces de los sepulcros y otras de las lomas de los montes, ya que no articulaba palabras, simplemente gritaba desaforadamente. Esos gritos debían generar una profunda inquietud
a quienes alcanzaban sobre todo en el silencio y la soledad de la noche. Y es por esta razón que la situación era sumamente grave, incluso peligrosa, y de ahí que nadie quisiera pasar por aquellos caminos. Un detalle final del relato añade aún mayor dramatismo a la escena, cuando dice que el proceso se hería continuamente con piedras. El pronombre reflexivo final sitúa la acción en una acción personal, es decir, se hería a él mismo. También podría suponerse que las heridas se las producía al andar sobre las aristas de las rocas del paraje, pero lo más probable es que tomase piedras para golpearse con ellas hasta hacerse cortes en su cuerpo. Y note que nada más tremendo podría imaginarse de la vida de un hombre poseído por los demonios. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, la descripción del endemoniado Garadeno, como dice en Marcos 5 y los versículos 3 al 5, es la de un cuadro de la miseria y brutalidad por causa del pecado. En la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estimado y estimada oyente, los evangelios nos muestran cómo Jesucristo liberaba a los poseídos por el diablo. Y no solamente lo hacía en aquel tiempo, sino que lo sigue haciendo también en el día de hoy, porque Él resucitó de entre los muertos, y es por eso que Él, lo mismo que antes tenía poder, lo sigue teniendo también en el día de hoy. Por tanto, si tu situación es la de estar oprimido o oprimida por el diablo, Jesucristo quiere y puede librarte ahora. Para ello, es necesario que tú le invites a Jesucristo a que venga a tu corazón, para que Él pueda darte salvación y vida eterna, y también liberación. Por tanto, yo te invito a que tú en esta hora, en este momento, puedas orar conmigo y repetir esta oración de fe y di ahí a donde estás. Señor Jesús, confieso que he visitado adivinos, echadores de cartas, he practicado magia y cosas ocultas. Soy una persona, en este momento, dominada por el diablo, pero como dice tu palabra, tú has venido para deshacer las obras del diablo. Por ello, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.